Yo creía que mi padre no me amaba, porque yo veía cómo mi papá a mis hermanas las trataba con amabilidad, dialogaban y resolvían sus problemas. Mi papá era un caballero con mis hermanas, pero conmigo era puro pelear, puro atacar, puro criticar. Vamos, me acostumbré a que hablar no podíamos. Mi mamá me decía: hijo, tú dile que sí y ya no pelees. Pero algo pasaba en mi interior. Yo necesitaba defender mis ideas, mis creencias, mis proyectos. Y mi papá a puro atacar. Al final crecí creyendo que no era posible hablar, que no era posible resolver los conflictos. Los conflictos en la familia pueden llegar a ser una gran fuente de distanciamiento. Entre más pasa el tiempo y los conflictos no se resuelven, nos vamos alejando más. Aprender a superar los conflictos es una necesidad de casi todos los hogares. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Soy Armando Duarte y el día de hoy vamos a revisar cómo superar los conflictos en la familia, revisando 3 grandes puntos. ¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué es el conflicto? ¿Y cuáles son los distintos estilos de comportamiento ante el conflicto? Vamos al punto número 1. Necesitamos en todo proceso de desarrollo humano tomar conciencia de nosotros mismos, tanto mis debilidades como mis aciertos, mis fortalezas y mis errores. Toda persona, conforme vaya madurando, debe ir ampliando su conciencia. Para ello, quiero utilizar un modelo por muchos ya conocido, que es la ventana de Johari. Este modelo nos plantea que todo ser humano tiene 4 áreas del conocimiento de sí mismo. El primer aspecto, o llamado así, el área libre, se refiere a todas esas cosas que son conocidos por todas las personas. Lo conozco yo, pero los demás también lo conocen, a tal grado que cuando hablo de mi pareja, de mis hijos, por tratarse de un conocimiento libre, todos sabemos qué esperar. Por ejemplo, hay personas que nosotros sabemos y ellos también, que son simpáticos, platicadores, amigueros, bromistas, pero de otras personas sabemos que son callados, que son reservados, que van directo al grano. Esta es una información sobre la persona, pero es totalmente libre. Un segundo aspecto es el área que permanece oculta. Esta información está cerrada con candado. Solo yo lo conozco y no se lo cuento a nadie más. Son mis secretos privados. Es mi riqueza que yo voy guardándolo como un secreto de mi persona. Por ejemplo, habrá algunas personas que ellos saben que no les gusta estar solo, pero nunca lo dicen. Habrá adultos que pudieran decir: mi trabajo es muy desagradable, es muy desgastante, pero nunca lo dice, porque sigue trabajando ahí por el bien de su familia. A veces hay personas que llevan en su área oculta la información muy fina en su interior. No me gusta hablar con mi pareja, porque cuando hablamos siempre nos desgastamos. Y entonces es una verdad que lleva adentro en su corazón, no la revela. El tercer aspecto, la tercer área de esa ventana que nos permite mirar hacia la vida interior de la persona, se le llama el área ciega. Cuando a veces uno va manejando en el auto, volteamos por la ventana, en el retrovisor no vemos nada, vemos hacia atrás, no hay nada, y empezamos a cambiar de carril y nos empiezan a pitar porque hay un pequeño espacio que no estaba en nuestro marco visual. Ese es un punto ciego. Esta área ciega sobre nuestra personalidad significa que los demás ven, lo saben, opinan y perciben, pero yo no lo veo de mí mismo. Por ejemplo, hay personas que ellos creen ser puntuales, pero a voces es conocido
que esa persona es muy impuntual. Estamos hablando de un aspecto de mí que yo no me doy cuenta. Los demás sí, pero yo no lo percibo. Por ejemplo, hay algunas personas que creen que son buenas para dialogar, pero los demás saben que estar con ella es aguantarte un monólogo, porque no sabe escuchar. Ella cree que es buena para hablar, pero es que hablar es un tiempo compartido, es hablo y escucho, me escuchas y hablas, pero entonces este ámbito como ciego para nosotros es un gran aspecto de oportunidad. La cuarta área es el área desconocida, lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mi persona. Aquí nadie sabe nada, pero a través del tiempo podemos descubrir cuál es mi forma de responder, de actuar ante esas circunstancias. Por ejemplo, yo no sé cómo voy a reaccionar el día en que reciba una extorsión telefónica. Como nunca lo he sufrido, no te sé decir cómo voy a reaccionar. O por ejemplo, yo no sé cuál va a ser mi respuesta el día en que tenga un accidente en la carretera. Como nunca lo he tenido, no sé cómo voy a responder. Pudiera decir un soltero o una soltera, es que yo no sé qué se sienta ser papá, qué se sienta ser mamá. Es algo que aún no descubro de mi persona. La tarea en el ámbito del desarrollo humano es lograr tomar conciencia. Esto implica que cada vez más me pueda conocer a mí mismo en mi vida interior. Hoy, que vamos a revisar cómo superar los conflictos en la familia, yo te quiero pedir apertura mental, porque vamos a revisar unas ideas, unas situaciones en donde a lo mejor tú ya sabías que eras así, el área libre, o a lo mejor te vas a dar cuenta que tenías un punto ciego, que toda tu familia ya sabía eso de ti y tú no te habías dado cuenta. O a lo mejor vamos a descubrir algo que nadie sabía, ni siquiera tú mismo. Vamos al segundo punto de nuestra sesión. ¿Qué es el conflicto? Porque el tema es cómo superar los conflictos en la familia. Un conflicto es un comportamiento incompatible, parcial o totalmente entre las personas. Por ejemplo, vamos a ver una película y surge el conflicto. Es que a algunos les interesan las películas de acción y a veces a ellas les gustan las películas románticas. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Porque tenemos intereses diferentes. Y cuando hay intereses diferentes y entramos en conflicto, a veces surge la oposición de ideas, la oposición de sentimientos, la confrontación, a tal grado de que cuando un conflicto es histórico, es viejo, es crónico y no se afronta, podemos llegar a vernos mutuamente como rivales a vencer. Y eso es muy duro para una vida familiar. Recordemos, una familia fuerte es aquella que utiliza las palabras de manera positiva para construir y no para destruir. ¿Cuáles son los distintos tipos de conflicto? A veces hay conflictos de afectos. Alguien le puede tener cariño a un peluche y le enoja que lo molesten, o puede tenerle mucho aprecio, mucho cariño a una mascota, a un perrito, y le gusta que le traten bien, pero quizá a algún familiar no le cae bien el perrito y ahí surge un conflicto. O a veces hay conflicto de opiniones. ¿Será acaso que podemos creer en los políticos? ¿Y tú qué opinas? Hay una variedad de opiniones y de ahí puede surgir el conflicto. O a veces son conflictos más profundos, que tienen que ver con nuestra vida interior y con nuestra perspectiva de futuro. Por ejemplo, para mí, la fe es muy importante y es un elemento fundamental de mi familia, pero pudiera haber personas para quienes no lo sea y surge un conflicto, o a veces de deseos, de gustos, de preferencias. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad?
y empieza el conflicto. O a veces puede ser un conflicto de relaciones sociales. A mí me caen bien mal tus amigas y entonces estás rechazando una parte de mí. Y así el conflicto puede surgir por un montón de lugares. Vamos al tercer punto: los estilos de comportamiento ante el conflicto. Detrás de esto hay muchos años de investigación, hay muchos teóricos. Lo que te quiero presentar el día de hoy son 4 estilos fuertes predominantes de ser. Tú tienes ya desde ahora la tarea de ir identificándote con cuál de estos 4 estilos tú te sientes más identificado. Con el estilo autoritario, con el estilo complaciente, o el estilo evasor, o el estilo asertivo. Para ti que estás tomando apuntes, vamos a ir revisando punto por punto para que puedas tomar anotación. Desde luego, esta transmisión va a quedar grabada, podrás volverlo a revisar e inclusive al darle me gusta en este momento podremos divulgarle a tus amigas, a tus amigos, a los compañeros que estás observando un video cuyo contenido busca servir como una herramienta para construir familias fuertes. Vámonos al punto número 1, el estilo autoritario. Aquí la persona busca alcanzar sus propias metas a toda costa y utiliza su autoridad, utiliza su fuerza, utiliza su posición predominante sin preocuparse por las necesidades o la aceptación de otras personas. En parte, es como si fuera el estilo de los soldados, que son guerreros. Ellos tienen una meta, un objetivo, y no importa sobre lo que tengan que pasar, lo que tengan que hacer. Aquí, si esto lo llevamos, por ejemplo, a la realidad del hogar, pudiera haber una mamá, un papá con estilo autoritario y quiere que la casa esté siempre ordenada. Y no importa si los hijos están enfermos, cansados, en exámenes, desvelados, a fuerza quiere que todo esté ordenado y la casa está ordenada, pero los corazones están lastimados porque de manera muy exigente trae todo resuelto a su estilo. Otra característica del estilo autoritario es que es un estilo que se puede tornar competitivo, que está siempre luchando contra otras personas, que no se deja ganar, que él siempre quiere ganar, al grado de que puede llegar a ser una persona agresiva. De repente, una expresión típica de los adultos es: hazlo bien o no lo hagas. Mejor quítate, yo lo hago por ti. Tú no sabes, tú no aprendes, pareces un menso. Y entonces, algo que podía haber servido de oportunidad para que el hijo, la hija, aprenda a hacer las cosas, el estilo autoritario es un estilo invasivo, es un estilo que no respeta las particularidades, el momento evolutivo de las demás personas. La tercera característica de este estilo es que expresa sus sentimientos, sus preferencias, sus opiniones, de forma que va forzando poco a poco el acuerdo hasta llegar a la solución acorde a lo que él quiere. Ya te expliqué por qué debemos pasar la Navidad con mis papás y no con tus papás, sin escuchar los motivos, las razones, los sentimientos. La persona autoritaria impone su voluntad, a veces explicando por qué. Hay otros que no explican, simplemente lo ejecutan. Otra de las características del estilo autoritario es que impone su criterio y le cuesta mucho trabajo ceder para lograr un acuerdo. Por ejemplo, así me educaron a mí en mi casa y así seguirá siendo con mis hijos.
como si la postura de la esposa no fuera valiosa, como si la postura del marido no tuviera también razón de ser como para ser escuchado, la persona autoritaria se impone. Que pierda su propuesta, que su visión no sea la ganadora, se interpreta como un aminoramiento de su estatus, como una debilidad, como si fuera una pérdida de su propia imagen y ve las cosas en blanco y negro. O tú estás mal o yo estoy mal. Y de antemano yo creo que quien tiene la razón soy yo y lo defiende a ultranza. Se apasiona tanto con su propio punto de vista que pareciera que se le nubla la vista, que deja de escuchar. Para la persona que despliega un estilo autoritario, los intereses y las necesidades de los demás le importan poco. Allá, los hijos, la pareja que vive junto a una persona autoritaria pueden sentirse frustrados, se pueden sentir sofocados. Por ejemplo, el papá o la mamá que observa a su hija que está rumbo a casarse y le dice: pues mira, ya déjense de rollos, así va a ser tu boda, como tu mamá y yo lo hemos definido. Finalmente, yo soy el que va a pagar la fiesta, y no le importa, no da espacio a que la hija, a que el novio puedan tener una boda como ellos quisieran. La persona autoritaria cree tener la razón y la impone por todos lados, a tal grado de que está dispuesto a sacrificar a las personas de un grupo. Sí, de repente, dentro de las parroquias, los colegios, las organizaciones, los movimientos, tuvieron una época de prosperidad porque quien dirigía tenía un estilo muy cercano a la gente, muy analítico, muy firme, pero a la vez suave. Pero llegó un nuevo gobierno, llegó una nueva directiva, llegó con un estilo autoritario. El que no esté conmigo, pues que se vaya. El que no esté de acuerdo, que se largue. Y así, poco a poco se van debilitando los equipos, y esto en la vida familiar hace estragos, porque el sistema interno de una persona autoritaria pudiera ser así: contigo, sin ti o a pesar de ti, yo voy a hacer lo que estoy diciendo. Es un planteamiento en donde lo que importa es llevar adelante sus ideas, sus proyectos, su visión, alcanzar sus objetivos, pero no le importan las demás personas. Digámoslo de otra forma, en el caso de aquellos que tienen estilos autoritarios, lo que ellos quieren es salir adelante con sus objetivos y no se preocupan por relaciones humanas. Por esto es que se van quedando solos. Puede haber en los hogares un adulto, alguno de los hijos con estilo autoritario, que poco a poco se va quedando solo. Vamos al segundo estilo de cómo nosotros podemos afrontar los conflictos. El estilo complaciente. Esta persona, a diferencia del autoritario, el estilo complaciente lo que quiere es la armonía de las relaciones humanas. Llevarse bien para esta persona es lo más importante, pero también tiene sus debilidades. Por ejemplo, es de madrugada, está esperando a su hijo adolescente, resulta que llega y lo ve totalmente alcoholizado. En vez de corregir, en vez de dialogar, en vez de invitarlo a reflexionar sobre lo que ha hecho, lo que hace el papá, la mamá, es recibirlo. Ven, hijito, ¿quieres que te prepare algo de cenar? Te prendo el boiler para que te metas a bañar. Lo que quiere es evitar el conflicto. Lo que anhela es sentirse querido. La persona con un estilo complaciente lo que desea es sentirse aceptada,
aceptado a todo momento. Por esto es que lo que siente, lo que piensa, se lo va guardando, se lo traga y no lo dice. Porque en su interior puede llegar a creer, si digo lo que pienso, si digo lo que siento y no les gusta y se enojan, no, yo mejor me quedo calladito. Y de allá esa frase, calladito te ves más bonito, calladita te ves más bonita. Es un estilo que lo que busca es complacer a los demás con un costo altísimo, negándose a sí mismo, renunciando a sus proyectos. El estilo complaciente subvalora, menosprecia la realización de los objetivos personales o grupales. A veces los errores son evidentes, las faltas están gritando, hay que corregirlas, pero el estilo complaciente nos lleva a creer, yo confío que con el tiempo los problemas se resolverán, y algunos sabemos que los problemas no se resuelven con el tiempo, deben de ser afrontados, pero afrontar implica una discusión, implica un posible conflicto, y el estilo complaciente prefiere ahorrarse el desgaste buscando que la relación sea positiva. Se busca, por lo tanto, satisfacer los deseos de las otras personas. La persona complaciente cede y acepta lo que la otra persona quiere. Aquí es en donde de repente estos estilos, el autoritario, el complaciente, el evasivo, comienzan a interactuar y se van estableciendo algunas alianzas que nos complican la vida familiar. Este estilo complaciente, por lo tanto, sacrifica sus propias metas. Hay muchas personas que tenían sueños, tenían ideales, tenían una visión de futuro, pero han ido apagando todas esas velitas, no por virtud, sino por miedo. No porque estén construyendo un futuro mejor, sino porque prefieren evitarse el desgaste. Y hay personas que dicen, yo soy feliz viéndolos a ellos contentos. Pero papá, tú tienes derecho a realizarte, tú vales. No, deja lo que diga tu mamá, eso vamos a hacer. O al revés, la mujer sumisa, lo que diga tu papá, eso es lo que vamos a hacer. En el estilo complaciente hay una carencia de expresión directa y clara de los sentimientos. La persona no expresa sus preferencias, sus opiniones de manera clara y directa. Pareciera entonces que detrás del estilo complaciente hay un riesgo de tener una baja autoestima. Un conflicto es esa diferencia parcial o total donde es incompatible la conducta. La persona que tiene el estilo autoritario se impone a veces a la fuerza, y la persona que es complaciente lo que hace es estar preocupada por preservar y mantener la relación. Su creencia es, no tenemos por qué discutir, mejor vamos a cenar algo rico. Cambia de tema. La persona complaciente va viviendo poco a poco una pérdida de sus objetivos, sus metas, sus sueños, y lo que busca es preservar las relaciones interpersonales. Vamos al tercer estilo que termina por complicar la vida familiar, el estilo evasor. Las personas con un estilo que se orienta a evadir consideran el conflicto como una experiencia sin sentido, como una experiencia dolorosa y desgastante. Algunos pueden llegar a decir, ¿para qué hablar si siempre acabamos peleando? La persona, en lugar de sufrir la tensión y la frustración del conflicto, lo que termina por hacer
es simplemente eliminarse a sí misma. Se elimina ya sea mental o físicamente. Una persona se elimina mentalmente cuando está en una discusión y mejor lo que hace es sacar su celular y ya no presta atención a lo que se dice. A veces la persona finge que está escuchando, pero en su interior dice, ya sé que te voy a decir que sí. Yo no quiero pelear, yo no quiero discutir, pero algunos se evaden físicamente. ¿Cómo? Empiezan a discutir padre e hijos y de repente la señora se pone a recoger los trastes, se va a buscar quizá el trapeador para recoger el agua que se tiró. La persona busca cómo escaparse, cómo huir del problema. Algunos varones y también mujeres llegan tarde del trabajo, cuando ya están todos durmiendo. ¿Por qué? Porque de esa manera evado los problemas. Inclusive los fines de semana siempre tiene algo que hacer. ¿Para qué? Para evadir de la ocasión de discutir contigo, de pelear contigo. Por lo tanto, la persona que tiene un estilo evasivo tiene bajo interés por preservar las relaciones y también tiene bajo interés por luchar por sus proyectos, sus sueños, sus objetivos. Un día escuché a una persona que decía, yo ya aprendí a no esperar mucho de la vida, ni esperar mucho de los demás. Yo como que me relajo y me llevo la vida bien tranquila. La persona cuyo estilo es el evasor no afronta directamente los problemas, evade los conflictos, y esto nos va llevando a que poco a poco siente un compromiso difuso. No se entrega, no se compromete con las decisiones que se van tomando y entonces no toma partido con nada. A veces pueden llegar los hijos y cuestionarle al papá, pero papá, define tu postura, mamá, define tu postura, ¿qué opinas? ¿Tú qué crees? Y la mamá, el papá, prefiere no tomar ni pronunciarse por nada. No quiere tener conflictos. El estilo evasivo pierde entonces la oportunidad de construir una solución a los conflictos. Esta persona lo que hace es escapar y al evadir se continúa entonces creando más conflictos. Recuerdo yo la historia donde la señora veía que su hija cada vez llegaba más tarde. Comenzó poco a poco a llegar con aliento alcohólico y luego le llegaba totalmente alcoholizada. De repente ya no llegaba a dormir a la casa y la mamá se daba cuenta, pero no le decía nada al papá que andaba de viaje. De repente empezó a verlos, llegaba la hija con unos jóvenes, llegaba con otros y ella se sentía incómoda, pero al final ella decía, ya está grande, allá ella, que ella arregle su vida. Muchas cosas pasaban enfrente de sus ojos, pero prefería no afrontar, evadía la realidad. La persona evasiva, por lo tanto, olvida sus objetivos y descuida las relaciones. De estos tres estilos, quizá el estilo más doloroso es el evasivo, porque el que es autoritario busca sus retos, busca sus metas, sus objetivos. El que es complaciente busca preservar las relaciones, pero el estilo evasor se queda sin nada, ni objetivos ni relaciones. Pero estos tres estilos que te he comentado tienen algo en común. Esos tres estilos no resuelven el conflicto, sino que lo entorpecen y retardan la solución, la postergan. Por lo tanto, al estilo autoritario, ¿qué debemos hacer? Hay que bajarle al estilo autoritario. A ser complaciente hay que bajarle. A ser evasivos también hay que bajarle. Eso complica, eso entorpece la vida en familia. Te invito,
Si gustas ir escribiendo tus preguntas para que podamos en unos minutos más dar respuesta o en próximos momentos también poderlas atender. Vamos entonces a dar un pasito más. Vamos al estilo positivo. Esos 3 estilos previos tenemos que superarlos. Esos estilos no nos ayudan. El tema que hoy revisamos, cómo superar los conflictos en la familia, es desplegando el estilo asertivo. Que tú y yo, que marido y mujer, podamos ser asertivos. Vamos ahora a describir las características. La persona cuyo estilo es asertivo considera el conflicto como algo natural que es propio de las relaciones humanas, tener distintos puntos de vista, pero a la vez este conflicto es algo útil, porque en la medida en que cada persona argumenta y defiende su punto de vista, si nos ponemos de acuerdo, podemos llegar a una solución más creativa. Si nos ponemos de acuerdo, podemos dar una solución más fuerte. De repente, la mamá le platica al papá que el hijo ha reprobado. La mamá tiene preocupación porque el papá viene de una trayectoria autoritaria. Él se ha propuesto ser un padre asertivo. Tiene ahora una prueba que la vida le presenta. Su hijo ya reprobó el examen. ¿Qué hará el papá? ¿Lo aprueba o lo reprueba? Todo va a depender de cómo administremos nosotros nuestra vida interior. ¿Cómo quiero usar las palabras? ¿Qué actitudes son las que yo quiero dejar fluir? El papá sienta al hijo y le dice: que reprobaste una materia, me dice tu mamá. Te invito, vamos a dialogar. Dime cómo te fue en el semestre. Platícame del profesor. Platícame de la materia. El papá no atacó. El papá no empezó a dar un sermón. Lo que el papá hizo fue abrir el canal de comunicación con el hijo. El papá comprende que tiene un conflicto frente de sí, pero él dice: vamos a dialogar en la búsqueda de una solución. Otro de las características de los padres adultos, de los jóvenes con estilo asertivo, es que él ven el problema como una oportunidad para encontrar nuevas soluciones y a la vez no perjudicar la relación. ¿Cuántas veces de repente el señor, la señora utiliza una palabra altisonante, una palabra que lastima, pero tiene la oportunidad de subirse al ring a pelear y los dos a ver quién tiene más poder y más fuerza? Pero de repente el estilo asertivo se le prende un foco y dice: yo quiero reaccionar de manera pacífica. Yo quiero alcanzar los objetivos. Yo quiero el objetivo de tener un matrimonio fuerte, pero a la vez yo quiero preservar la relación contigo. No te voy a atacar, no te voy a humillar. El estilo asertivo, por lo tanto, busca activamente preservar la relación en buenos términos, pero a la vez alcanzar los objetivos, educar a nuestros hijos, que el apostolado vaya creciendo, que la formación sea la óptima, pero que vayamos juntos. Veamos una historia de un matrimonio que habían tenido un conflicto hace tiempo por dónde pasar la Navidad. El esposo le dice a la señora: entonces tus papás nos invitan a pasar la Navidad con ellos, pero justo este año tocaba que la pasáramos con mis papás. Así lo habíamos puesto en el calendario que tú y yo hicimos hace varios años. ¿Qué has pensado al respecto? ¿Respetamos el calendario o cuál es el motivo como para interrumpir la secuencia e ir a tu casa? La persona autoritaria
ante la idea de romper el calendario de forma alguna y se impone. Pero, ¿qué sentido tiene imponer un calendario sin antes haber escuchado a la pareja los motivos, las razones? ¿Qué tal que esta Navidad cumplen 40 años de casados sus papás y para ellos es una oportunidad de festejarlo y darle realce a su aniversario matrimonial? La persona asertiva, antes de juzgar, antes de sentenciar, antes de actuar, procura escuchar, porque escuchar es un elemento básico para lograr un acuerdo incluyente. Otra característica del estilo asertivo es que no considera la diversidad de opiniones como algo mutuamente excluyente. La persona asertiva está abierta a negociar. Suele decir: pongámonos de acuerdo, dime tú lo que piensas, dime tú lo que sientes. La persona con estilo asertivo demuestra confianza en sí misma. Trata de escuchar y de entender las ideas de la otra persona sin necesariamente estar de acuerdo con ellas. Yo puedo reconocer, yo puedo comprender lo que sientes, lo que opinas, lo que piensas. Cada quien tiene su propio sistema de creencias, cada quien tiene su propia jerarquía de valores. Vamos a dialogar, nos ponemos de acuerdo. El estilo asertivo suele negociar una solución que resuelva el conflicto a satisfacción de todos. Esto sí que es difícil, porque el estilo asertivo lo que busca es llegar a una solución en donde todos ganen. En el estilo autoritario, ¿quién gana? Pues el que tiene el poder. ¿Quiénes pierden? Todos los demás. En el estilo complaciente, ¿quién gana? Pues ganan los demás, porque el complaciente siempre se sacrifica a sí mismo, menosprecia su valía, y en el evasivo pues todos pierden. En cambio, en el estilo asertivo, todos podemos ceder una porción, cedemos un cachito y nos ponemos de acuerdo. Todas las partes involucradas en el conflicto se deben de reunir para encontrar una solución. De repente, ese esposo, esa esposa, ese hijo que se enoja y golpea y se va, se larga de la casa, se va a visitar a otras personas porque ya no tolera más, a lo mejor está evadiendo y lo que necesita es un estilo asertivo. A veces, esos hijos que se escapan de la casa es porque en su hogar no hay espacio para hablar. Ese marido, esa mujer que se escapa en el alcohol y se va a las drogas y allá se refugia, a lo mejor le hace falta un entorno familiar de mayor asertividad. ¿Cuál es el balance entonces del estilo asertivo? Ganan las metas, ganan los objetivos, ganan los sueños y los proyectos porque vamos juntos, pero a la vez la relación se fortalece. Por lo tanto, son 4 los estilos que hemos revisado. El estilo autoritario, a ese bájale. El estilo complaciente y evasor, bájale. ¿Cuál es el camino para superar los conflictos en la familia? El camino es subirle al estilo asertivo. Conservemos las relaciones, seamos finos, seamos cuidadosos en la forma, pero también hay que ser firmes en los bienes, en los valores, en los objetivos que nosotros buscamos. Vamos ahora a la sesión de preguntas de esta sesión. Nos quedan unos minutos valiosos que podemos aprovechar. La primera pregunta dice así: ¿nuestra historia tiene algo que ver con nuestra forma actual de afrontar los conflictos? Mi respuesta es que sí, porque mucho de lo que nosotros somos
es por imitación de lo que veíamos en casa con nuestros hermanos los mayores o con nuestros papás. Pensemos, a la luz de un patrón de conducta muy tradicional en nuestras culturas latinas. Yo veía que mi mamá siempre se quedaba callada y yo como mujer pudiera decir a alguna señora, pues yo creí que así tenían que ser las mujeres. Y entonces a lo mejor aprendió a ser complaciente, aprendió a ser evasiva, porque es lo que veía en su casa. O veámoslo desde la otra perspectiva. Está el varón en donde dice, es que yo vi que siempre mi papá fue dominante. Mi papá era muy mandón, era muy enérgico y en mi casa siempre se hacía su voluntad. Entonces ese niño fue creciendo a la luz de ese modelo. Pero ¿eso significa que tenga que seguir siendo? Si yo aprendí a ser un guerrero, a ser autoritario, a ser dominante, y mi pareja vive asfixiada, mis hijos viven sofocados, no pueden ser ellos mismos, porque debajo de un árbol grande y frondoso, ¿verdad que nada crece? Necesitamos dar espacio para que los demás respiren. La pregunta es que si el pasado ¿influirá en nuestra forma de actuar en el presente? La respuesta es que sí. Porque la realidad también nos puede impulsar a agarrar determinados estilos. De repente, hay hijos que ocupan el tercero, el cuarto, el quinto lugar. Y que los hermanos mayores pues están más grandes en edad, más grandes en cuerpo. Y dicen esos hijos que son los más chiquitos, para subsistir, aprendí a atacar, me volví contestón, me volví peleonero, porque si no, mis hermanos me aniquilaban. Hay otros que decían, aprendí que si me quedaba callado tenía menos problemas. Entonces, cada uno de nosotros en su muy personal historia, fue tomando elementos de imitación o de respuesta que dimos ante los retos de la vida y así conformamos nuestro estilo dominante de ser. De tarea, para aquellos que la quieran, les haremos llegar una serie de preguntas, un cuestionario muy sencillo, en donde al contestarlas tú vas a poder hacer una sumatoria y conocer un perfil de cuál es tu forma predominante de ser. Vamos a la siguiente pregunta. Me dice la persona, son 4 los estilos. ¿Será que uno tiene que ser predominante? ¿Hay estilos puros? ¿O puede haber una mezcla? Mi respuesta es que es muy raro que existan estilos puros. Más bien, solemos ser una mezcla. Sí, a veces las personas somos autoritarios con algunas relaciones. Por ejemplo, con la pareja tengo un estilo, con el hijo mayor es un estilo, con la hija de en medio es de otra forma, con el chiquito. Y usted podrá observar inclusive, para ti mamá, para ti papá, cómo a veces a ti se te facilita siendo mamá, se te facilita la relación de autoridad con los hijos varones, pero se te complica con las mujeres. A veces a los hombres es a la inversa. Los hombres fluyen bien rico con las mujeres y con los hombres chocan. Esto implica que una misma persona puede desplegar distintos estilos, inclusive también desde otra óptica, dependiendo del manejo de la autoridad, del manejo del poder. Porque uno puede encontrarse a un adulto que en su casa es un autoritario terrible, pero allá en la empresa, dado que él es subordinado de muchas personas, él allá es bien tranquilo, es bien noble y bien obediente. Y a veces allá se tiene que callar, se tiene que moderar, porque si allá explota como explota en casa,
puede perder el empleo. Esto implica y podemos intuir que si la persona puede desplegar distintos estilos en diferentes ambientes, entonces yo puedo resolver mis conflictos familiares. Por esto es que el analizar el área libre que todos conocemos, el área oculta que yo nada más conozco, el área ciega que yo no me doy cuenta pero los demás sí, me permite comprender que si yo voy viviendo un proceso de crecimiento personal, si yo me formo, si yo estudio, entonces yo puedo ser mejor persona. Inclusive te pongo otro ejemplo para esto de que si los estilos son puros. ¿Has conocido a un adulto que cuando estaba lleno de energía y de vigor era un autoritario bien potente? Pero cuando está en su cama en el hospital, luego regresa a casa y vive una convalecencia de años, ese hombre rudo que no decía gracias, que no pedía por favor, ahora se está tornando amable. Ahora llama a sus nietos, a sus hijos para dialogar. Claro, todos podemos ir tomando distintas facetas. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así: ¿toda la vida vamos a tener el mismo estilo? Pensemos, soy un varón complaciente. No me gusta pelear, no me gusta discutir. Yo a todo digo que sí, me las trago y me las aguanto, no me importa, no quiero pelear. ¿Así voy a ser toda la vida? La respuesta es que no. Las personas vamos cambiando con los años. La vida nos va exigiendo y nos va demandando. Por ejemplo, cuando éramos recién casados era un estilo. Cuando llegan los hijos y están chiquitos es otro el estilo. Y a veces los adultos nos equivocamos porque a nuestros hijos adolescentes y jóvenes queremos tratarlos con el mismo estilo de cuando estaban chiquitos. Veámoslo así. Cuando los niños están chiquitos y la persona tiene un estilo autoritario, a los chiquillos no les queda otra más que someterse. Pero cuando se vuelven adolescentes, su cerebro ya funciona al 100, te ven a los ojos de la misma estatura, la misma corpulencia, y el adolescente dice: es que no es justo, es que mi mamá, es que mi papá. Entonces los adultos tenemos que reinventarnos, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad de que el camino es dialogar, el camino es escuchar, hay que cuidar las relaciones, no renunciar a los valores, a los ideales, a los objetivos. Vamos negociando. Vámonos ya a la recta final, vámonos a la síntesis de este programa. ¿Cómo superar los conflictos en la familia? En primer lugar, debemos tomar conciencia de nuestro estilo. Al tomar conciencia, debemos ubicarnos que a veces nosotros somos conscientes de lo que sí somos, lo que sí tenemos, y a eso le vamos a llamar el área libre. Pero luego está el área oculta, que son cosas que yo conozco de mí mismo y que no le cuento a los demás. A lo mejor tú has descubierto que hay ciertos estilos de mamá, de papá, de tus hermanos que te marcaron, que nunca se lo habías dicho a los demás. Hoy tienes la oportunidad de hablarlo con tu pareja, de hablarlo con tus hijos, para que ellos te entiendan por qué eres como eres. Estaba oculto y ahora lo puedes llevar al área libre. Otra de las características es que nosotros debemos de tener apertura mental para reconocer que hay un área ciega, en donde los demás conocen sobre mí algo y que yo desconozco. A lo mejor tú te creías un padre buena onda, pero en realidad eres autoritario. A lo mejor usted mamá, usted papá,
Usted creía que estaba siendo un papá, una mamá muy amable y muy dócil, y en realidad eres un padre, una madre con actitudes de un estilo evasivo. No te comprometes, no luchas, se te está escapando la vida de tus hijos. Debemos de tomar conciencia. Siguiente elemento, el conflicto. El conflicto es un comportamiento que es incompatible entre las personas. Y por eso a veces chocamos, porque son distintos intereses, diferentes gustos, diferentes valores, y entramos en confrontación. Cuando nosotros somos autoritarios, peleamos muy duro. ¿Qué debemos hacer? La búsqueda del estilo asertivo. El estilo asertivo es hacia donde nosotros debemos avanzar, porque al ser asertivos defendemos lo que creemos, pero le respetamos al otro su derecho a hablar, a opinar. La mejor decisión es aquella en donde nos pongamos juntos de acuerdo. Al autoritarismo, bájale. Al estilo complaciente, bájale. Al estilo evasor, bájale. Y al estilo asertivo hay que subirle. Ahora en pantalla te vamos a mostrar un número. En ese número tú podrás pedir la tarea. La tarea va a consistir en un cuestionario que nos ayude a reconocer cuáles son nuestros estilos predominantes. ¿Qué vamos a hacer en el próximo programa? Vamos a abordar estrategias concretas de cómo desarrollar habilidades ante el conflicto a la luz de lo que cada uno de nosotros tenga como estilo predominante. Para sacarle el máximo provecho al programa de la próxima semana, es importante que escribas al teléfono, que también va a estar en el texto de Facebook, en el texto de YouTube, para que puedas pedir la tarea. Te invito a que hagamos equipo. Invita a una persona más en esta semana. Lo que estamos buscando es construir familias fuertes. Yo, Armando Duarte, te pido que hagamos equipo. Vamos a seguir transmitiendo todas las semanas, pero te pido ayúdanos a llegar a más personas. Es hermoso escuchar las historias de cómo se están transformando las familias y llevamos en el corazón el anhelo de llevar este servicio a muchos más. Me despido de ti el día de hoy con la poesía que he escrito para esta ocasión. El conflicto es natural. Cuando dos personas se dejan ser tal cual, los conflictos brotan de forma natural. Discutir no significa que ya no nos amamos. Diferir es algo natural entre humanos. Deberíamos afrontar y nunca huir. Algunos tienen el hábito de evadir. Dialogando es que se entiende la gente, compartiendo lo que se lleva en la mente. Algunos creen que discutir es peligroso. No ser escuchado es algo horroroso. La empatía es comprendernos uno al otro, mirar con ternura lo que hay en tu rostro. Lo ideal es que ganemos ambas partes, ponernos de acuerdo, evitar los disparates. No se trata de ver quién tiene la razón, sino afrontar y salvar nuestra relación. En mi casa aprendí a ser un guerrero. Mis palabras lastiman a quienes quiero. Si no hacen lo que digo, me disminuyo. Al diálogo sereno casi siempre le huyo. Te quiero y me quiero. Luchemos juntos. Comportémonos ya como dos adultos. Dejemos atrás esa guerra campal. Vivamos el conflicto como algo natural. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, de su corazón. Que Dios les bendiga a todos y a continuación les brindamos un agradecimiento a cada uno. Muchas gracias.